Hola familia bonita, qué alegría estar esta noche, estar esta tarde contigo, dependiendo del lugar de donde nos estés viendo y si nos están viendo en diferido. Bueno, pues hoy venimos a hacer algo que tu 2026 te va a agradecer muchísimo y es soltar peso. No emocional, bonito, no poético, no, un peso real. De ese que te mantiene repitiendo historias que ni siquiera empezaron contigo. Si viste mi charla en Mindalia en noviembre pasado, recordarás que dije que 2026 es un año que exige coherencia y literal. O estás alineada, alineado contigo, o la vida te va a pedir sí o sí que te alinees, que te pongas en coherencia, porque de verdad que vamos a requerir más conciencia. Por eso hoy vamos a hablar de esos lazos invisibles que nos atan a comportamientos, a miedos, a culpas, a lealtades y que nos impiden entrar en 2026 como la versión más ligera, más tú y más valiente. Y por eso hoy, 19 de diciembre, que es una fecha importante, ¿por qué? Porque no solamente es el fin de un ciclo escolar antes de las vacaciones, o es una paga extraordinaria para algunas personas que trabajan, o porque es el tercer viernes de diciembre que es ideal para tradiciones y marketing festivo. Es porque hoy el objeto interestelar 3I Atlas está pasando lo más cerca que va a estar jamás de nosotros. Para mí es muy importante. Este es un tema que yo he seguido, eh, no por cosas de ovnis ni nada de esto, sino porque me encanta mirar las estrellas, me encanta el cosmos, me encanta analizar todo el tema del universo. Y creo que este es un tema importante. Para mí no es una casualidad que esté pasando en este tiempo, en este momento, en estos días, y que justo hoy 19, que yo también soy seguidora de la lógica global convergente, y nosotros tomamos este día como el inicio de 13 días, que son los últimos 13 días del año, para hacer un balance de conciencia. Nosotros lo que hacemos es analizar las fallas y las faltas de las cuales podemos ser conscientes hoy. Y a este proceso, a este tiempo que empieza hoy 19, lo llamamos anillo de fuego, que comienza el 19 de diciembre en años normal no festivo y termina el 31 de diciembre. En los años festivos, en los años, perdón, festivos no, años bisiestos, perdón, año bisiesto. Cuando hay año bisiesto, empieza un día antes. Bueno, y si vamos a analizarnos, qué mejor comienzo que verificar toda esa información que hemos arrastrado por años y que no era nuestra. Entonces, vámonos a poner cómodos porque ahora sí vamos a comenzar. Yo voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Pues sí, soy Cris Moros, María Cristina Moros Gómez. Yo soy colombiana, licenciada en Derecho. ¿Qué hace una abogada hablando de estos temas? Pues a raíz, lo de siempre, a raíz de varias experiencias muy fuertes para mí, dolorosas, eh, empecé esta búsqueda desde el año 2014 y pues soy especialista en gestión emocional y desarrollo de conciencia. A eso me dedico últimamente. Yo acompaño a personas a comprender sus emociones, a transformar sus heridas y a reconectar con su poder interno. Porque yo también estuve ahí, como les digo, todo empezó con mi experiencia personal y les cuento, me formé o me he formado, porque sigo mi proceso de formación en bioneuroemoción, hice el diplomado y el máster en el Enrique Corbera Institute. También he hecho constelaciones familiares, coaching, seminarios con Joe Dispenza, Grad Braden y también con el doctor Bruce Lipton que estuvo aquí en Barcelona el año pasado. Me dedico sobre todo a temas de desprogramación y a temas de relación con el árbol transgeneracional. ¿M? A mirar esto de las familias. Por ahí me fui.
Y desde el año 2022 ya dejé de plano el derecho y me dedico a este tema y creé para ello el Centro Amoros O, en donde atiendo online y también de manera presencial aquí en Madrid. Ofrezco un servicio preventivo para el bienestar emocional. Yo lo llamo un CPB. Yo atiendo consulta individual, online, como les digo, y también aquí en Madrid presencial. También imparto talleres, conferencias sobre estos temas de conciencia. Bueno, pues continuamos. Ahora sí voy a hablar de lo que nos interesa y a lo que vinimos. ¿Qué son los lazos invisibles? ¿Y por qué pesan tanto al cerrar este año? Los lazos invisibles se refieren principalmente a lo que en psicología se conoce como las lealtades familiares inconscientes, que son patrones de conducta que repetimos de ancestros sin saberlo por la necesidad de pertenecer a una familia. O sea, que son esas creencias, esas expectativas, esos patrones de conducta que se transmiten de generación en generación, conectándonos a la historia familiar. Y se dice que estamos atados a nuestra historia familiar por un lazo invisible. Se dice que estamos atados a nuestra historia familiar por un lazo invisible. O sea, a esa información emocional que viene de tu familia y que tu biología mantiene activa en ti para que no rompas la pertenencia a esa familia. Dejo de compartir y seguimos. Es decir, inconscientemente, por instinto, desde que nosotros nacemos, buscamos vivir en manada, para sobrevivir. Sin el cuidado y la protección y pues la comida y el abrigo y la seguridad de nuestra familia, de nuestros padres, pues no podríamos vivir. Es por eso un instinto básico. Siempre por instinto básico nosotros buscamos pertenecer a una familia, inconscientemente. Porque la familia nos da todo eso, alimento, protección, cobijo, casi siempre. Pero como no todo es tan maravilloso, la familia también nos transmite su información emocional no resuelta. ¿Y eso qué significa? Que heredamos mucho más que el color de los ojos, que el apellido, no. Heredamos, por un lado, emociones, miedos, creencias y formas de reaccionar de padres y ancestros. Y por otro lado, dos, también heredamos dolores, traumas que ellos no pudieron cerrar o no pudieron sanar. Es decir, que nosotros los vivimos nuevamente y repetimos estas cosas para trascenderlos. Ellos nuestros antepasados nos transfieren toda esta información y todos estos dolores no resueltos, no porque quieran, sino porque todo lo que no se resuelve se transmite. Esa energía que acumula un dolor no se deshace, se transmite. Y por eso nosotros miramos lo que heredamos por habernos creado, por habernos desarrollado en un ambiente donde tenemos un papá y una mamá o unas personas que nos cuidan y de las cuales vamos aprendiendo cosas. Pero también tenemos genéticamente y epigenéticamente información de vergüenzas, de dolores, de cosas que se han ocultado, que se han evitado, los llamadísimos secretos de familia, que pasan de generación en generación sin resolverse. Entonces, se trata de un acontecimiento dramático en una familia que puede dejar huella en las generaciones siguientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un integrante del clan que pueda verlo, que pueda vivirlo y que pueda trascender esa información. Ya vamos a ver cómo es ese proceso. Yo aquí les doy mi ejemplo, así más o menos rápido. Tanto en mi clan paterno como en mi clan materno, yo encontré, haciendo todo este análisis, encontré dos momentos de dolor muy grande que empecé a notar que fue la causa de muchas cosas que se repetían en familia y que también llegaron a mí. Resulta que supe que mi bisabuela murió cuando estaba dando a luz a mi abuelita. Ese dolor de ese hombre que quedó
solo, con un montón de muchachitos, cuando se vio solo ante la muerte de su esposa, finalizando el siglo XIX, con ese pensamiento sin información, con el machismo que había, pues este hombre se desesperó y fue tal su dolor que culpó a la bebé que acababa de nacer de ser la causante de la muerte de su esposa, mi bisabuela. Entonces mi pobre abuelita, nada más nacer, tuvo ya el dolor de perder a su mamá y no tener quien la cuidara, quien la abrazara, quien le diera pecho, todo esto. Y encima sufrió el rechazo de su padre, puro y duro, porque no la quiso en su casa, no la quería, la culpó de la muerte de su mujer. Entonces, esta niña, mi abuelita, llevó durante toda su vida ese dolor, porque en esta época, en aquella época, imagínense, los niños no, las niñas y menos esta niña que tuvo que ser criada por o sea, su abuelita la salvó de su papá, se la llevó donde una hermana y ella tuvo una infancia súper dolorosa y experiencias muy traumáticas con otros hombres. Entonces, ¿cuál fue la información que desarrolló esta niña? Que era mi abuelita. Los hombres son peligrosos. Los hombres son malos. Los hombres no me quieren. Yo no quiero a los hombres cerca. Hombres lejos. ¿Mm? Esa experiencia traumática y ese dolor, como no se habla, solamente lo llevaba ella. En fin, en general lo que pasó fue que tuvo hijos y una de ellas es mi mamá. Pero ¿qué vi yo? En mi abuelita. Tuvo hijos, pero siempre estuvo sola, sin pareja. Sacó adelante a sus hijos, trabajó muy duro, sola. Mi mamá. Nos tuvo a mi hermano y a mí igual. Trabajó muy duro, surgió, fue una mujer que mantuvo la casa, mantuvo a mi abuelita, pero también lejos de mi papá. Yo sí conocí a mi papá estaba conmigo, nos veíamos cada 8 días, pero ellos nunca estuvieron juntos compartiendo un hogar, por las razones que sea. Y entonces llegué yo, tercera generación, pero llegué yo y empecé a darme cuenta que yo también estaba desarrollando ese rechazo a la energía masculina, ese rechazo a los hombres, ese no quererlos cerca de mi vida, a pesar de que me casé, me divorcié muy pronto y también terminé haciendo lo mismo que mi mamá y mi abuela, vivir solas con su mamá y criando a sus hijos, ¿m? Sin una pareja. Entonces, ¿qué pasa en nuestro presente? Que no queremos afrontar los desafíos o los problemas, que queremos evadir conflictos y preferimos quedarnos como estamos. Así sea, sintiéndonos mal, pero no queremos sacudidas, no queremos estar incómodos, que no se pongan mal nuestros seres queridos, todo esto. ¿Quién quiere problemas? Nadie. Pues es, todos estamos así, ¿no? Por eso este tipo de información uno no la mira, no la ve. Y encima porque queremos siempre controlar, que todo lo que yo creo que es bueno, así deben ser las cosas. Y todo lo que está en mi cabeza que es bueno, así deben ser las cosas. Pero resulta que eso ya no aguanta. En esta época, en estos tiempos, no aguanta. ¿Por qué? Porque la vida está evolucionando, la especie humana, la realidad, el planeta, el universo. Todo este cambio que comenzó en el 2012. Ya han pasado 13 años de este tiempo de transición. Vamos a una nueva era. Pero ya en esta época, en este momento, estamos ya entrando. Ya no estamos en transición. Ya lo estamos viviendo. Y por eso todo esto que estamos haciendo es una preparación. Porque la idea es mirar el propósito de esto que estamos viviendo, ¿no? Y de acuerdo con la lógica, que también soy seguidora de la lógica global convergente, no sé si lo dije al principio, pero de acuerdo con la lógica que miramos los números lógicos no es numerología,
El 1 y el 9, o sea, el 19 que soy, significa tu propósito. Y para mí es muy importante eso porque gracias a los conflictos, a los problemas y sobre todo a la depresión en la que caí, yo pude darme cuenta que este era mi propósito, que mi misión tenía que ver no con el derecho y con asesorar al gobierno colombiano, que era lo que yo trabajaba en cosas de derecho, sino que me iba a dedicar a asesorar y a acompañar a personas cuando tuvieran este tipo de conflictos, familiares especialmente. Y como dije en Mindalia, todo esto empieza a resonar en la biología de uno, empieza a resonar en las emociones, empieza uno a darse cuenta que tiene patrones y porque todos estamos en el mismo proceso de evolución de conciencia. Y hay una pequeña parte de ti que ya está sintiendo que algo se está moviendo. Por eso estás viendo este taller. Lo que necesitamos ahora es coherencia con nosotros mismos, autenticidad, ser nosotros. Y para esto es necesario comenzar con trascender esa vieja información heredada. ¿Y cómo se puede trascender? Comparto pantalla nuevamente. ¿Cómo se puede trascender? Hay tres pasos. Primero, sacando a la luz la información. Es decir, reconocer, ver la información que estoy repitiendo. En el ejemplo que les di, si yo no hubiera empezado a ver que llegaban hombres a mi vida y que yo como que, no me sentí nunca bien. Antes de pensar en que es que, ay, qué llena de defectos estoy, o qué mala suerte tengo que siempre doy con el mismo tipo de hombres, empecé a mirarme a mí. Dejé de mirar afuera, ¿no? Que eso es lo que hacen los niños, ¿no? Siempre preguntan, ay, ¿qué estará pasando? No. Me empecé a mirar a mí y vi ese odio, vi ese rechazo a lo masculino, sin razón. Nadie me estaba haciendo a mí cosas y yo, sin embargo, tenía como un fastidio, como un rechazo. Y entonces yo me puse a pensar, aquí algo está pasando, algo se está despertando. Y hasta que tú no hagas eso, no paras, porque estás en una rueda de hámster repitiendo y repitiendo, repitiendo. Y nunca te preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué repito esto? Lo que os dije, siempre uno le echa la culpa afuera. Es que soy muy de mala, siempre doy con hombres así. Si yo me quedo en ese pensamiento, todavía estaría allí. Y eso es despertar. Eso es a lo que llamamos despertar. Ser capaces de parar y ver nuestra vida y decir, aquí hay algo que no encaja. Y no creo, y no empiezo a echar culpas afuera o a pensar, es que me tocó vivir en un país terrible, o me tocó estar en una sociedad muy complicada, o es que todos los hombres son malos, o es que. Entonces, ya puedo ver que hay algo en mi información heredada que hacía que yo rechazara a los hombres en mi vida. Lo pude ver. Y claro, el otro punto de esto es aquello que estaba oculto y en silencio. Las cosas que por años se callaron por vergüenza, por miedo, silencios, siglos de silencio. Entonces verlos y decirlos, sacar a la luz esa información. Dejo de compartir. Ok, seguimos. El otro punto era percibir de una forma diferente lo que había sucedido para comprenderlo. Entonces, en el ejemplo que les puse mío, dejar de pensar esto, es que yo soy muy mala, o es que soy muy fea, o es que soy de muy de malas, o es que los hombres son todos lo peor, o yo no nací para estar con pareja, cuando en el fondo sí quería. O sea, no es que en el fondo, es que mi ser anhelaba una pareja, un hogar. Y yo veía a mi familia y decía, pero todas son mujeres solas, criando a sus hijos solas. De alguna manera terminaban solas, o divorciadas, o nunca se casaron, o lo que sea. Por eso, este tipo de procesos, verlo,
no es nada fácil, porque puede que tú lo veas. Para poder comprenderlo, se requiere tiempo, se requiere autoobservarse y sobre todo se requiere mucha información en conciencia para que tú empieces a verlo de otra manera, a hacer un cambio de percepción. Por eso el curso de milagros habla de el milagro de la percepción, porque no es lo que nos pasa, es lo que nosotros hacemos con eso que nos pasa. Yo no puedo cambiar lo que sucedió, pero sí le puedo quitar la carga. Por lo menos empezar a dejarlo en neutro. Yo siempre digo a la gente, no se puede pensar que de odiar tanto o de tener tanto resentimiento uno pase derecho a amar. No. Solamente porque yo perdono y soy muy buena. No. Es un proceso. Un proceso de comprensión. De me pongo allí y entonces veo que allí no había más información, que esta persona no tenía, o sea, que era una época en donde no teníamos acceso a toda esta información que hay ahora. O sea, hay muchas circunstancias. Si yo lo puedo ver hoy como la adulta o el adulto que soy, voy a verlo diferente. Y en lugar de quedarme ahí, empiezo a decir esto que me ha enseñado a mí, qué me trae a mí esta información, estas experiencias. Y la tercera forma en cómo se puede trascender, una vez que ya lo veo, una vez que lo he comprendido y lo puedo ver distinto, hacer los duelos correspondientes o los cierres. Todo necesita su cierre. Todo ciclo necesita un cierre interno. No se necesita que haga demasiadas cosas. No. Es simplemente que yo pueda estar en paz y decir sin juicio, sin culpar a nadie, ni tampoco a mí, de las situaciones encontradas o sacadas a la luz, yo ya puedo ver para qué sirvió todo esto y sobre todo en mi vida, qué me enseñó a mí o qué me dio. Por ejemplo, en este caso mío, en el ejemplo que les puse, toda esta fuerza que tuve, yo estaba rechazando la energía, yo estaba rechazando a los hombres, pero estaba asumiendo mucha energía masculina, porque era tomar el mando, ¿no? Y ser proveedor de la casa, igual que mi mamá, igual que mi abuelita. Y veía que muchas primas, mucha gente de mi familia, muchas mujeres de mi familia hacían exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer esa energía? ¿Cómo no voy a agradecer esa situación? Porque me dio muchísimo, pero también me estaba impidiendo desarrollar mi parte femenina, la que gritaba, quería, anhelaba un hogar, una pareja, un compañero de vida. Y ahora lo tengo, pero porque tuve que aprenderlo, ¿vale? Ese es el ejemplo que les di conmigo, con mi historia. Ese es el ejemplo de esos dolores que no dan salida hasta que no llegan a una generación que los ve. El otro ejemplo de los lazos invisibles son los que nosotros mismos adquirimos, digamos, porque mm, provienen de nuestra propia experiencia, por nuestra infancia, lo que nosotros instalamos. Por ejemplo, imagina que en tu infancia, en tu casa, nunca se hablaban los conflictos y tus padres discutían, pero luego no pasaba nada. Se hacía como si no hubiera pasado nada. Entonces tú, niño, niña, que estás viviendo esto cada día, adoptas ese mismo comportamiento porque para el cerebro lo que ha pasado, lo que ha aprendido, es que así se sobrevive al conflicto y lo normaliza. Entonces, ya de adulta o de adulto, en tus relaciones, puedes sentir miedo a hablar de lo que te molesta. O simplemente te quedas callada o callado, así te duela algo, así tengas un resentimiento, porque no va en tu personalidad hablarlo, ni exponerlo, ni expresarlo. Es un patrón que viste tantas y tantas veces que tu sistema emocional lo tomó como algo normal. Eso es, ¿vale? Entonces, ese es un lazo invisible.
una forma de reaccionar que viene de atrás, que ahora tú, que eres adulta, adulto, puedes ver para elegir diferente. Ya sea porque te des cuenta que eso no es tuyo, sino que venía de tu bisabuela o de tu abuela, o porque cuando tú lo adoptaste como niña, como niño, era porque había unas características en tu casa, en tu hogar, en donde te criaste, que te hizo tomar esas decisiones como niña, como niño. Es que aquí tenemos que tener en cuenta que es una niña o un niño con la mentalidad, sin la información, sin las herramientas, sin nada, el que está decidiendo determinado pensamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo reconoces hoy. Y tiene mucha importancia reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso le quita todo el peso a ese lazo cuando lo ves. Porque ahora tú puedes decir, ya no lo quiero, ya no me interesa, ya no lo necesito. Claro, el niño o la niña lo adoptó para sobrevivir, pero y le sirvió porque estás aquí, estás vivo o viva. Pero el tema aquí es si todavía necesito de esto, de esta manera de ver las cosas. ¿Vale? Bueno, vuelvo a compartir pantalla. ¿Por qué esta información pesa más a fin de año? Hablamos de un balance interno, porque el efecto de mirarse se intensifica a final de año porque es como si se activara un pequeño terremoto interno. O sea, es como un balance interno. En diciembre se hace toda la recapitulación del año, porque diciembre es un procesador, es como un procesador. Procesa el pasado ocurrido, o sea, el 2025, y con base en ese balance proyecta al futuro, 2026. Entonces, es como ese enlace. Y lo que estoy hablando yo es que en este momento está siendo mucho más fuerte, más profundo por la diferencia que les dije de que ya estamos entrando en una nueva era, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a preguntarnos cómo viví este año, qué hice, qué no hice, qué sigo cargando. Y ahí es donde, ¡boom!, muchos sienten culpa, la culpa heredada, que, que es precisamente la presión que se siente porque hice lo que hice, o porque no hice lo que tenía que hacer, o porque dejé de hacer algo que tenía que hacer. En fin, aquí estamos mirando qué, mirando el programa familiar, mirando el lazo. Y el siguiente es el miedo al cambio. A ver, dejo de compartir. Ok. El siguiente es el miedo al cambio. No puedo actuar diferente. Qué incertidumbre tengo. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Qué pasa si yo cambio? ¿Qué pasa si dejo esta pareja? ¿O qué, cómo así, cómo me voy a quedar sola? ¿Yo cómo me voy a mantener sola? Yo no puedo cambiar ese trabajo porque entonces de qué vivo, no puedo hacer lo que a mí me gusta porque siempre hay un porqué. Eso es el miedo al cambio que también influye y lo miramos mucho en esta época. Y también revisamos la vieja identidad. Es como siempre, ¿no? En el año nuevo, ¿a quien no le ha pasado el 31 de diciembre de estar diciendo, ¿qué voy a hacer el año entrante? Y siempre te preguntas, ¿qué versión de mí quiero ser el año entrante? Pues esa revisión es inconsciente. Y cuando tenemos lazos invisibles que no hemos podido ver, que ni siquiera sabíamos que teníamos, pues aparecen con toda su intensidad. Porque dentro de la revisión que tú haces, lo que estás pensando no es en ti, estás pensando en esos lazos. Yo cómo me porté con mi familia. ¿Le hice caso o no le hice caso? Y todo esto es inconsciente. Y es obvio que cada año te va dando señales, cosas que se repitieron, emociones que volvieron, relaciones que mostraron la misma historia. Pero, como no conocíamos esta información, pensábamos que para el año entrante sí íbamos a hacer lo que tocaba hacer, de acuerdo con el plan. Entonces, por eso es necesario conocer esos lazos y sobre todo decidir
si quieres seguir ejecutándolos para trascenderlos, para soltar ataduras y que 2026 te encuentre preparado, preparada, liviana, que no te siga encontrando en el mismo punto del año pasado. Y esto no es solamente para este año, es para cada año de tu vida. Porque fíjate que la información que viene de tu clan no te está pidiendo que la sufras, te está pidiendo solamente que la veas. ¿Y por qué digo esto? Porque las emociones que se repiten, es decir, los conflictos familiares, los patrones que vuelven, no vienen para castigarte, vienen para mostrarte algo que necesita ser atendido y liberado. Entonces yo digo, y pongo este ejemplo, yo digo, es como una alarma. Una alarma, tú la pones no para que te moleste, sino para que te avise. Es lo mismo. Esta es una alarma. Por eso, cuando ves con claridad ese peso, deja ya de sentirse. Como dicen también, hace poco, creo que fue Marta Salvat a la que le escuché decir que es un globo. Cuando tú tienes en tu cabeza un problema así, es un globo gigante. Pero cuando lo empiezas solamente a ver, a hablar de él, se empieza a desinflar, pierde fuerza. Por eso aquí vamos a hablar de perder peso, porque es ese peso el que veníamos arrastrando. Vuelvo a compartir pantalla. Vamos a hacer un mini diagnóstico rápido para ir calentando motores. Es para que ustedes aprendan y se den cuenta qué empezar a indagar, cómo identificar tus lazos invisibles. Es muy importante. Y para esto yo les digo, primero que todo les voy a dejar aquí las preguntas, ¿no? Que uno debería plantearse ahorita por lo menos, o sea, las que yo propongo para empezar con este proceso. ¿Qué repetiste este año? ¿A quién te pareciste sin querer? ¿Qué te dolió y aún te pesa? ¿Qué frase heredada te persigue y sientes que te ha frenado? Deja de compartir pantalla. Y te voy a dar las señales típicas, las que yo considero más importantes para identificar tus lazos invisibles. Es decir, que puedas dar respuesta tú solito, tú sola, a estas preguntas básicas. ¿Cómo identificar tus lazos invisibles? Primera señal, repites la misma historia que mamá, papá o que abuelos, aunque tú juraste que jamás pasaría. Pónganse a pensar. Yo les dejo como ejemplo mi idea de no ser madre soltera. Yo desde los 15 años estaba diciendo, pues yo sí voy a casarme, yo voy a ser, no quiero ser madre soltera, yo no quiero estar sola criando a mis hijos, ¿qué es esto? No sé qué, lo hacía desde la soberbia. Y terminé haciéndolo, porque así no se desata un lazo. Así se intenta romper y esos lazos no se rompen, ¿vale? Ya vamos a ver cómo. Siguiente, segundo, te autosaboteas justo cuando algo te va bien. Esto tiene que ver con el éxito, con el dinero, con el trabajo, ¿no? Todas estas cosas que nosotros sabemos que lo hicimos bien, o sea, que teníamos todo y que a última hora nosotros mismos dijimos, no, mejor no. Ahí hay que pilas. Aquí algo estará pasando conmigo cuando hago esto. Tercero, te cuesta recibir. Y aquí también yo. ¿Por qué? Porque tanto odio al hombre y tanto yo puedo, me fue mentalizando en no recibir, en no querer recibir. Y no es solamente lo económico. Te sientes mal cuando alguien te da un regalo, como que te sientes obligado a después hacer algo, como que te cuesta recibir lo que sea. Y eso también es un bloqueo a la abundancia. Entonces, ojo con esto. Cuarto, te haces pequeñita o pequeñito para no desentonar en el sistema familiar. Es lo mismo, pero aquí las razones son familiares, explícitamente, ¿no? Entonces, definitivamente, si en mi casa nadie salió por internet o en televisión o ante los medios a hablar, pues yo tampoco y me reprimo y no lo hago.
¿Por qué? Porque nadie lo hizo antes y entonces eso no se hace. 5. Te atrapa la culpa y no sabes de dónde viene. Esta también. O sea, yo les doy un ejemplo. Mi sensación de culpa cuando yo me vine a España y haber dejado todo en Colombia, me vine por amor. Me vine porque me casé por segunda vez y encontré el amor de mi vida y bla, 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 bla. Pero entonces había culpa. Qué mal lo he hecho porque no sigo la tradición de mujeres solas. Y es una culpa, no es consciente. O sea, yo no lo tenía así de claro como se lo estoy diciendo ahora, no. En ese momento yo tenía culpa y no sabía por qué. Entonces me tocaba, pero tengo mi esposo, pero tengo trabajo, pero tengo tal, pero tengo cual, pero tal, 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 tal. ¿Mm? 6. Sientes lealtad a historias que ya no te representan. Aquí hay un ejemplo sobre la pareja que me encanta, es más del libro, pero me encanta. Es cuando sigues quedándote en una relación, no eres feliz en esa relación, pero como en tu familia tú viste que tocaba aguantar, porque eso es una virtud, hay que mantener primero que todo la familia. Entonces hay que aguantar, hay que callarse, no se puede decir nada. Si estás aburrida muy de malas, como se dice en mi pueblo, y eso no es lo que tú quieres, pero es lo que sin darte cuenta haces. ¿Por qué? Por lealtad. Lealtad a una historia que ya no es la tuya, que nunca ha sido la tuya, pero que como es un lazo invisible, tú sigues con ese guión porque percibías que lo realizaba alguien a quien tú quieres. Entonces es muy importante para ti. ¿Ok? Bueno, pues yo aquí les digo, voy a volver a compartir pantalla, pero les comento que todas estas preguntas que dejo como material del taller, se las dejo para que la pueda bajar cualquier persona que vea esta charla, ¿vale? Ok, continuamos. Vuelvo a compartir pantalla. Ok. Entonces, para seguir revisando, estas son cosas que yo digo, miren, esto es indagación. ¿Por qué soy tan, tan insistente en esto? Porque es que este proceso solo lo puedes hacer tú, porque nadie, sino uno mismo, sabe y conoce qué le ha pasado en su niñez. Conoce su familia, qué se decía, qué no se decía. Entonces, por eso, por mucho que yo les enseñe a cerrar lazos, si ustedes no se sientan a pensar, a recapacitar, a preguntar, e incluso a anotar lo que van descubriendo, no podrán ver sus lealtades, ¿vale? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que todo esto responde a una lógica previa. No son casualidad las cosas que nos suceden y los desafíos que tenemos que enfrentar. Y como les decía al principio, vivimos queriendo evitar y así seguimos repitiendo sin trascender. Entonces, para seguir revisando, son estas preguntas muy básicas. ¿Cuál es la frase o creencia familiar que más repites sin pensarlo? ¿En qué área de tu vida sientes que avanzas 2 pasos y retrocedes 3? ¿A qué familiar te pareces más y cuál es la emoción que heredaste de él o de ella? ¿Qué cosa te da miedo hacer porque en la familia nadie ha hecho eso? Vale, seguimos. ¿Qué consideras que te está frenando para entrar en el 2026? Como les expliqué o les dije al principio, 2026, les dije, ¿no? Coherencia, autenticidad y madurez emocional. Como vimos, estamos necesitando autenticidad también. Y no se puede ser auténtico si estás actuando con patrones heredados. ¿Cómo soy yo auténtica? ¿Cómo es mi ser si estoy en automático recreando o representando o desarrollando el, el programa del clan, de mi clan? Un programa. En los talleres que hago sobre desprogramación, hablamos de un software que nos instalan y que nosotros vamos como una cinta, como las cintas de cassette de antes, así vamos. Entonces, por eso quiero que ahora
respires y te preguntes en general, hoy, ¿qué consideras que te está frenando para entrar en el nuevo año? Para ir más profundo, ¿qué situación viví este año que claramente viene de mi familia? Por ejemplo, volví a encargarme de todo en casa como siempre hacía mi mamá. Eso es un ejemplo, no mío, pero es un ejemplo. 2. ¿Qué emoción repetí una y otra vez? Por ejemplo, estuve todo el año con ese miedo a fallar igual que mi padre. 3. ¿Qué historia familiar reviví sin darme cuenta? Te descubres haciendo de todo para que la familia esté bien, postergándote, cargando con responsabilidades que no te tocan y un día te das cuenta de que finalmente estás viviendo la misma historia que viviste en casa, la de quien cuida a todos menos a sí mismo. 4. ¿Qué situación del año anterior sigue sin resolver? Esta conversación incómoda que llevo años evitando, por ejemplo. 5. ¿En qué momento sentiste que actuaste más como mamá o papá que como tú? Por ejemplo, cuando reaccionaste a la defensiva sin escuchar, igualito que hacía papá. 6. Si tuvieras que elegir una sola emoción que te pesó en el año anterior, ¿cuál sería? Por ejemplo, la sensación de estar siempre a cargo, teniendo que hacerlo yo porque nadie más lo puede hacer. Y 7. ¿Qué miedo te impidió avanzar? Por ejemplo, por miedo a quedarme sola, no puse límites a mi pareja. Y aquí dejo de compartir. Cuando estés haciendo estas preguntas, si te viene alguien a la cabeza o una situación específica, no la juzgues. Solo míralo. Porque hoy estás aprendiendo a cerrar ese ciclo y necesitas descifrar qué era lo que venía a enseñarte para poder verlo diferente y hacer un cierre con amor, que es lo que también vinimos a aprender hoy. Un cierre con amor. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo, ¿te estás dando cuenta de que solo se necesita aprender a observarse? ¿Y eso qué significa o qué quiere decir? Que te estás conociendo. Y eso te da autenticidad. Y yo agrego siempre una más, te da libertad. ¿Por qué? Porque si tú te observas y encuentras lo que no es tuyo, te vas acercando a lo que sí es tuyo, a lo que vino a ser tu alma, a lo que tu ser interno superior vino a trascender. Entonces, sí te estás actualizando, porque vas a dejar de repetir los códigos familiares que ya están obsoletos para tu identidad actual. Necesitas liberar el ruido del clan para escuchar tu propio diseño. Por eso, antes de entrar en el nuevo año, haz un corte amoroso contigo. No para rechazar tu historia, no para culpar a nadie, sino para devolver con respeto lo que no te corresponde y quedarte solo con lo que sí te ayuda a vivir más en paz. Y aquí hago un paréntesis porque te digo la traducción que me dio la lógica de la palabra paz. Paz es P, propósito, de la A a la Z. Es decir, reconocer el propósito de principio a fin. Esto me parece precioso. Ojalá lo recordemos. Porque si yo puedo reconocer el propósito que viene en cada problema, desafío, mejor, empiézalo a llamar desafío y no problema, en cada persona que viene con un conflicto, si tú empiezas a ver, esa persona viene a mostrarme algo que yo todavía no he aprendido, ves el propósito, del principio al fin. ¿Para qué? Para dejar de vivir ya en esa versión heredada que yo llamo chunga, esa versión difícil, esa versión complicada con la que a veces venimos. Nuevamente, comparto pantalla. Soltar lazos
no es romper el amor. Soltar lazos es dejar de llevar la mochila que no te corresponde. Entonces, yo te propongo 5 pasos para aprender a soltar lazos con amor. Paso 1. Ver el lazo, ver el conflicto, ver el desafío, ver la persona, ver la información, sin juicio, sin drama. Dejo de actuar en automático. Segundo paso, lo comprendo. Aquí es muy importante entender para qué servía. Por ejemplo, si yo adopté callarme, eso me sirvió para protegerme, esa fue mi manera de aceptarme a esta familia, de adaptarme a esta familia, eso me dio identidad porque esa era yo. Vale, lo comprendo. Y ya supe para qué lo instalé, para sobrevivir, pero ahora que lo comprendo, ya no tengo por qué tener miedo si quiero cambiarlo. Ya no tengo problemas con hablar. Esa es la decisión que me corresponde ahora a mí como adulta. Saber que eso que me tocaba hacer de niña, porque si no de pronto me pegaban o me pasaba algo malo y me tocó adaptarme a ello, pues ahora decido que ya es tiempo de que yo sí hable, en el ejemplo de quien se calla. ¿Mm? Es eso. Es esa la comprensión a la que podemos llegar hoy. Tercero, agradecerlo. No se suelta desde el rechazo, se desarma la resistencia. Es decir, miren, cuando en el ejemplo que les di mía, yo les dije, yo dije que no quería repetir lo que estaba viendo en mi familia, en las mujeres de mi familia, pero lo hacía con soberbia, lo hacía como si yo fuera más y entonces yo sí voy a tener mi pareja, mi esposo y voy a criar mis hijos con mi pareja al lado. Pero la vida, nada más mi hija tenía 3 añitos y ya me divorcié y terminé viviendo con mi mamá, manteniendo mi casa yo y criando a mi hija sola, como muchas de las mujeres de mi familia. Cuarto, agradecerlo. Nunca se suelta desde el rechazo. Es decir, si yo veo que tengo un programa, no, lo que no puedo hacer es yo lo rechazo, como hice yo, como les dije a ustedes que yo iba a no ser madre soltera, porque eso es rechazo con soberbia. No, como yo vi todo el proceso, vi todo el dolor, comprendí a mi abuela, comprendí a mi bisabuelo en una constelación familiar, vi el dolor de ese hombre, pude entender todo lo que le estaba pasando para que él llegara a tomar esa decisión interna de rechazar a su hijita. Y la pobre niña, que se crió solita y bueno, y tuvo los problemas que tuvo, pues tuvieron todo eso, vale, pero entonces llegué a mí. Entonces ya entiendo, vale, esto estaba bien ahí, pero yo ahora desde el amor y con mejor información, lo que quiero es, me aparto, me aparto de esa creencia, me aparto de ese dolor, me aparto de ese odio, no es mío, lo veo, lo comprendo, lo agradezco porque me dio mucha fuerza, pero hoy decido distinto. Decido un esposo, un hogar, lo que siempre he soñado. Es diferente. Cuarto, actualizo mi identidad. Pregunta, ¿quién quiero ser de verdad? Entonces hago lo que les dije antes. Honro a mis ancestros, honro mi información, reconozco la fuerza que viene de ellos, la agradezco, pero decido desde el amor hacer otra cosa. No del odio, no del miedo, no de la culpa ni del resentimiento. Y 5. Sello el aprendizaje con un acto simbólico y decido conscientemente. Acto simbólico, ¿por qué? Porque el inconsciente, para que el inconsciente se grabe algo más fácil, es como ver que hay un cierre. Lo escribo, lo quemo, lo digo en voz alta, me lo pongo en el móvil, donde sea, pero es un acto simbólico para mí, que representa que estoy haciendo un cierre desde el respeto, desde el amor. Y como he tomado una decisión consciente, ya decido no repetir ese patrón y cada vez que llegue una duda, vuelvo a la decisión, sabiendo que estoy afrontando las consecuencias que se me van a generar por esa decisión. Entonces, voy a volver a compartir pantalla
porque ahora tienen el inventario del patrón oculto. ¿Eso qué es? Como el resumen de todos los ejercicios que hemos hecho. Y la idea es que es una tablita en donde tienes 3 columnas para que escribas lo que repites, de quién crees que viene o de qué crees que viene y para qué lo hacías. Por supervivencia, por pertenencia, por protección, etc. Y cuando ya hayas completado esa tabla, vas a descubrir tus patrones y podrás decidir cuáles ya están listos para ser soltados este fin de año. Bueno, entonces, ahora que ya sabes que tienes unos lazos, que ya puedes ver si los dejas o sigues, que ya tienes otra visión de ese peso, de parte de ese peso que uno carga y que debería no estar cargando más para avanzar al próximo año, vamos a hacer un ejercicio de cierre para que puedas sentir inconscientemente que estás cerrando. Entonces, te propongo, siéntate con los pies apoyados en el suelo, la mano derecha en el pecho, la mano izquierda en el abdomen, los ojos cerrados. No vamos a forzar nada, solo a permitirnos cerrar con respeto este proceso. Entonces te propongo una respiración en 4 momentos. Inhalamos en 4, retenemos 4, soltamos en 4, nos quedamos 4. Y esto lo podemos hacer 3 veces, pero yo lo voy a hacer una vez, ¿vale? Entonces, respiramos. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4. Soltamos. 1, 2, 3, 4. Nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4. En este estado de tranquilidad y relajación, tu cuerpo tiene información de no estar alerta, te sientes segura, seguro. Así que te invito a repetir conmigo. Si quieres puedes hacerlo en voz alta o si prefieres mentalmente, tú decides. Y empezamos. Querido clan, gracias por todo lo que me dieron, incluso lo que dolió. Hoy dejo de repetir lo que no me pertenece. Esto que cargo no es mío. Hoy honro su historia. Honro a quienes hicieron lo que pudieron con la información que tenían. Pero hoy lo devuelvo a su origen con amor. Y me quedo con lo que sí es parte de mi camino para este nuevo año. Nuevamente te invito a que respires profundo y di internamente: elijo caminar más ligera, más ligero. Elijo mi vida sin cargas que no son mías. Y así queda honrado 2025 y esta es mi forma de entrar en 2026. Respira nuevamente para que instales esta información, este momento, lo ancles. Y lo recuerdes. Y cuando esté bien para ti, abres los ojos y te vas reincorporando a este momento. ¿Qué tal? Bueno, yo termino diciéndote, hazte un favor y no entres al nuevo año cargando historias que ni siquiera empezaron contigo. Vas a necesitar espacio, claridad, liviandad, porque viene un año que te exige autenticidad total.
y hoy ya empezaste a caminar hacia esa versión tuya que no pide permiso para existir. Bueno, pues ya saben, cualquier pregunta o consulta estoy atenta en mi página web centroamoroso.com, mis redes sociales @centroamoroso y les comento que para quienes están aquí en este directo voy a dar un precio especial en las consultas individuales que se agenden hasta el 31 de enero. Y pues también en mis redes está el enlace para agendar y en mi web también. Bueno, pues un placer y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.